Mi gente, prepárense para una historia que les va a sacar las lágrimas y les va a inflar el corazón de orgullo. Una historia que demuestra que el verdadero milagro de nuestra tierra no está solo en sus paisajes, sino en el alma de su gente. Ya no puedo presentarme ante la gente. La voz de Philippe se quebró, un susurro ahogado en la fría sala de su apartamento en París. A sus 49 años, este hombre, el valiente representante de la Asociación de Pacientes con Dermatitis Atópica en Francia, el pilar de muchos, estaba a punto de rendirse. ¿Por qué un luchador que había batallado durante 3 décadas estaba listo para tirar la toalla? Y más increíble aún, ¿por qué él y su familia, en un último y desesperado acto de fe, decidieron depositar su última esperanza en un viaje al otro lado del mundo, a un país que muchos en Europa solo conocen por encabezados peligrosos, el lejano y misterioso México? Hoy, yo, su amigo narrador, voy a revelarles la verdad detrás de un suceso que sacudió los cimientos de la comunidad dermatológica francesa. Mi nombre es Carlos, y durante años he sido intérprete médico. He visto de todo, diagnósticos devastadores y recuperaciones asombrosas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la historia que presencié, la increíble transformación de esta familia. Philippe no era solo un paciente, era un faro de esperanza para otros en Francia. Como rostro de la asociación, ofrecía consuelo y apoyo a innumerables personas. Sin embargo, tras las puertas de su hogar, vivía una tragedia silenciosa. Él, su esposa Marie, y sus 2 hijos, sufrían de una forma severa y despiadada de dermatitis atópica. Durante 30 largos años, sus vidas estuvieron definidas por vendas, cremas y un doloroso aislamiento. Cada día era una batalla contra su propia piel, una vida de sombras, temiendo la mirada del mundo, el juicio en los ojos de los extraños. Los médicos en Francia, con toda su tecnología y su ciencia avanzada, habían pronunciado la sentencia más cruel: no hay nada más que podamos hacer. La familia se había hundido en un abismo de desesperación. Entonces, ¿cómo es que esta familia, rota y sin esperanza, decidió apostarlo todo a un lugar mágico y escondido en el corazón de México, un santuario de aguas termales llamado Los Azufres, en Michoacán? ¿Y qué ocurrió durante su corta estancia de 2 semanas que cambiaría sus vidas para siempre? A su regreso, los principales medios de comunicación de Francia contaron su historia en un frenesí. Se convocaron reuniones de emergencia en las sociedades médicas europeas. El eco de su viaje resonó en toda la comunidad científica. ¿Por qué la experiencia de una sola familia pudo causar tal conmoción en el mundo de la medicina? Pónganse cómodos, porque ahora, les contaré cada detalle de esta increíble odisea que comenzó en la más profunda desesperación. La vida de Philippe, desde que tenía apenas 6 meses de edad, fue una guerra incesante contra su propia piel. A sus 49 años, nunca había conocido la sensación de una piel sana, de un día sin picor, sin dolor. Su infancia estuvo marcada por el acoso en el patio de la escuela, donde los niños lo llamaban el monstruo o el leproso. La adolescencia fue un tormento de inseguridades y aislamiento. Ya de adulto, cada entrevista de trabajo era una humillación, cada interacción social, un desafío. A pesar de todo, un fuego ardía en su interior, el deseo de ayudar a otros que sufrían el mismo calvario. Con esa convicción, fundó la Asociación de Pacientes, convirtiéndose en la voz que él nunca tuvo. Pero la ironía más cruel de su vida era que la misma enfermedad que combatía en público, devastaba a su familia en privado. Su amada esposa, Marie, desarrolló la condición poco después de casarse, y la dermatitis se agravó con cada embarazo. Philippe se ahogaba en un mar de culpa, convencido de que él la había condenado. Es mi culpa, se repetía cada noche, una letanía de autorreproche que le robaba el sueño. Sus hijos heredaron la maldición. Julien, su hijo mayor de 15 años, era un alma torturada. Los crueles comentarios de sus compañeros de clase lo habían destrozado, hasta el punto de negarse a volver a la escuela. Una tarde, entre sollozos, le gritó a su padre unas palabras que se le clavaron en el corazón como cuchillos de hielo: no quiero ser como tú. Philippe sintió que su mundo se derrumbaba. Emma, la pequeña de 12 años, vivía una infancia solitaria. Nunca podía invitar a sus amigas a casa, avergonzada de que vieran las vendas, los ungüentos, la realidad de su familia.
Philippe la abrazaba mientras ella lloraba, sus propias lágrimas mojando el cabello de su hija, susurrando una y otra vez, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué nuestra familia está enferma? Lo siento tanto, perdóname. Cada mañana, la jornada comenzaba con un ritual de 3 horas. 3 horas de aplicar cremas y envolver a toda su familia en vendas. Para Philippe, no era un acto de cuidado, sino un recordatorio diario de su fracaso, una batalla contra su propia culpa. La rabia y la desesperación por haber arrastrado a sus seres queridos lejos de una vida normal lo consumían. Por las noches, el silencio de la casa era roto por los gemidos de dolor de su familia, atormentada por el picor incesante. Philippe se escondía en la cocina, solo, llorando en silencio para no despertar a nadie. Se sentía un impostor. Como representante de la asociación, predicaba esperanza, pero no podía salvar a su propia familia. La impotencia lo estaba aplastando. Las palabras inocentes de sus hijos eran las que más dolían. Emma, con sus grandes ojos llenos de lágrimas, le preguntaba, «Papá, ¿por qué no somos normales?» Julian, encerrado en su habitación, gritaba, «Odio esta vida. La odio». Philippe se sentía atrapado en una dualidad insoportable, dar esperanza a los demás mientras su propia familia se ahogaba en la desesperanza. «He llegado a mi límite», murmuraba en la oscuridad de la cocina, noche tras noche. Y justo cuando la oscuridad parecía total, cuando la rendición era inminente, un rayo de luz apareció en el lugar más inesperado. Fue en un congreso médico en Viena. Entre presentaciones frías y datos clínicos, un médico mexicano, un hombre apasionado llamado Dr. Ramírez, subió al podio. No habló solo de ciencia, habló de la tierra, del poder de las aguas minerales de Michoacán, de la sabiduría ancestral del pueblo purépecha. Habló de un lugar llamado Los Azufres. Philippe, al principio, era escéptico. ¿Aguas termales? ¿En serio? Después de probar los tratamientos más avanzados de Europa. Pero mientras el doctor Ramírez hablaba, mientras mostraba imágenes de un paraíso verde y humeante, una pequeña, casi imperceptible llama de esperanza comenzó a parpadear en el alma de Philippe. Lo que más le impactó fue la confianza inquebrantable en los ojos del doctor. Había una certeza en su voz que trascendía la ciencia. Fue una intuición, una corazonada. Sintió que aquello podía ser real. Esa noche, reunió a su familia. Con la voz temblorosa, les propuso la idea. ¿Y si vamos a México? Como una última oportunidad. Marie, su esposa, estaba aterrada. ¿A un país tan lejano? ¿Y si no funciona? ¿Qué haremos entonces? Pero al ver la mirada suplicante en los ojos de Philippe, una mirada que no había visto en años, sus defensas cayeron. Con lágrimas en los ojos, le respondió, si tú lo dices, si tú crees en esto, entonces yo te creo a ti. Los niños, por primera vez en mucho tiempo, sintieron una chispa de emoción. Julian preguntó con timidez, ¿de verdad crees que nos pueda curar? Emma, con la inocencia de sus 12 años, preguntó, papá, si vamos a México, ¿podré ser una niña normal? Sin embargo, la realidad era un muro imponente. El viaje para los 4, incluyendo vuelos, alojamiento y tratamiento, costaría el equivalente a casi 400,000 pesos mexicanos. Una cifra astronómica, completamente fuera del alcance del modesto salario de Philippe. Pero no se rindió. Esta podría ser nuestra última oportunidad, se dijo. No puedo, no voy a renunciar. Así comenzó una carrera desesperada por conseguir el dinero. Philippe se entregó en cuerpo y alma. Organizó ventas de garaje a través de la asociación. Lanzó una campaña de recaudación de fondos en Internet, compartiendo su historia con una vulnerabilidad desgarradora. Pidió dinero prestado a los pocos parientes que le hablaban. Vendió las pocas posesiones de valor que la familia tenía. Agotó todos los recursos. Para su sorpresa, la respuesta de la comunidad de pacientes fue abrumadora. Pequeñas donaciones comenzaron a llegar, acompañadas de mensajes de aliento. Tu recuperación es nuestra esperanza, Philippe, le escribían. Estamos contigo.
Philip lloraba al leer cada mensaje, conmovido por la bondad de la gente. Marie, al ver la ola de apoyo, se sintió arropada. No estamos solos, le dijo a su esposo. Hay tanta gente que se preocupa por nosotros. Después de 6 meses de un esfuerzo titánico, de una lucha diaria, lo lograron. Reunieron el dinero. El día de la partida, el aeropuerto Charles de Gaulle se llenó de miembros de la asociación que fueron a despedirlos. Entre abrazos y buenos deseos, una frase resonaba: tienen que volver curados. Con el peso de esa esperanza sobre sus hombros, la familia de Philip se embarcó en el viaje que lo cambiaría todo. Durante el largo vuelo transatlántico, Philip no pudo dormir. La ansiedad lo carcomía. El miedo al fracaso era un monstruo que lo acechaba en la oscuridad de la cabina. ¿Y si no funciona? Entonces ya no quedará nada. Será el final definitivo. Pero entonces, miró los rostros de su familia, dormidos a su lado, sus facciones relajadas en un sueño momentáneo, y una nueva determinación lo invadió. Tengo que salvarlos. Cueste lo que cueste, tengo que salvar a mi familia. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aire era diferente, denso, vibrante. La familia, completamente cubierta de vendas de la cabeza a los pies, avanzó con temor. En Europa, su apariencia provocaba miradas de reojo, susurros, gente que cambiaba de acera para evitarlos. Se prepararon para lo mismo. Pero la reacción de los mexicanos fue algo que nunca hubieran imaginado. El agente de inmigración, un hombre robusto con un bigote espeso, vio sus pasaportes y luego levantó la vista hacia la familia. Su rostro, inicialmente serio, se suavizó en una expresión de genuina preocupación. Pero no hubo rechazo, no hubo asco. En su lugar, les regaló una sonrisa cálida y les dijo unas palabras que hicieron que a Philip se le llenaran los ojos de lágrimas. Bienvenidos a su casa, familia. Que encuentren la paz que andan buscando. Dios me los bendiga. Philip se quedó sin palabras. En Francia, los veían y se apartaban. Aquí, un completo extraño los bendecía. Fue el primer choque cultural, un choque de humanidad. El personal del aeropuerto se movilizó para ayudarlos. Les consiguieron sillas de ruedas sin que las pidieran, cargaron su pesado equipaje, los guiaron con una amabilidad que los desarmó. Marie susurró, con la voz entrecortada: desde el momento en que llegamos, he sentido el calor de esta gente. No manches, Philip. Son tan amables. El viaje desde la Ciudad de México hasta Los Azufres, en Michoacán, fue una odisea a través del corazón de México. En lugar de los trenes fríos y anónimos de Europa, un conductor de una camioneta privada, un hombre parlanchín llamado Javier, los esperaba. El vehículo era cómodo, un oasis de calma en medio del bullicio de la capital. Mientras se adentraban en las carreteras que serpenteaban por la majestuosa Sierra Madre, el paisaje los cautivó. Dejaron atrás el concreto para sumergirse en un mundo de bosques de pino y encino, de valles verdes y pueblos coloridos. Javier les ofrecía botellas de agua y fruta fresca, contándoles historias de su tierra con un orgullo contagioso. Julian y Emma, por primera vez, estaban pegados a las ventanas, no para esconderse, sino para observar. Sus ojos, acostumbrados al gris de París, se maravillaban con la explosión de vida y color. En Francia, todos nos ignoran en la calle, dijo Julian en voz baja, asombrado. Pero aquí. El señor Javier no deja de sonreírnos. Emma añadió con una risita: la gente de México es súper buena onda. Una sonrisa genuina, una rareza preciosa, se dibujó en el rostro de los niños. Al ver esa sonrisa, Philip y Marie no pudieron contener las lágrimas. Lloraron en silencio, un llanto de alivio, de sorpresa, de una gratitud que apenas podían procesar. Cuando finalmente llegaron a Los Azufres, se encontraron con un paraíso escondido. No era un hotel moderno y estéril, sino una antigua hacienda de piedra y teja roja, cubierta de bugambillas de colores vibrantes, llamada Hacienda El Milagro. El aire olía a pino, a tierra húmeda y a un aroma dulce y místico que no reconocieron: el copal. Esperándolos en la entrada no estaba un gerente con un traje, sino una mujer mayor,
de cabello trenzado con hilos de plata y una sonrisa que parecía abarcar toda la calidez del sol mexicano. Era doña Carmelita, la dueña, la matriarca del lugar. Al ver a la familia cubierta de vendas, su sonrisa no vaciló. Se acercó a ellos, y en lugar de un apretón de manos, le dio a cada uno un abrazo fuerte, un verdadero apapacho que parecía sanarles el alma. «Bienvenidos, mis hijos», dijo con una voz suave pero llena de autoridad. «El camino fue largo, pero ya están en casa. Tranquilos. Aquí se van a curar. Tengan fe». Por primera vez en 30 años, alguien les hablaba no con lástima, sino con una certeza absoluta. Se van a curar. Esas palabras, pronunciadas con tanta convicción, fueron el bálsamo más poderoso que Philippe había recibido jamás. Sintió que una parte del peso que cargaba sobre sus hombros se desvanecía. La hacienda era un refugio de paz. Sus gruesos muros de adobe parecían susurrar historias de siglos. El personal los recibió no como clientes, sino como familia. «Pásenle, güeritos», les decían con sonrisas genuinas. Marie, conmovida hasta las lágrimas, susurró: «De verdad nos aceptan, Philippe. Tal y como somos». Los llevaron a su habitación, una amplia estancia con vigas de madera oscura en el techo y muebles rústicos tallados a mano. El olor a copal se mezclaba con el distintivo aroma a azufre que emanaba de las aguas termales cercanas. Por la ventana, se veía un paisaje espectacular, una laguna de agua humeante rodeada de un denso bosque de pinos. «Este lugar me da paz», dijo Emma, acurrucándose en una de las camas. Julian, sorprendentemente, sonrió. «La neta, está más chido que nuestra casa en París». Al atardecer, llegó el momento de su primer baño. Un hombre sabio y de mirada tranquila, llamado Don José, se presentó. No era un terapeuta con bata blanca, sino un curandero moderno, un hombre que combinaba el conocimiento ancestral de las plantas y los minerales con una comprensión profunda de la hidroterapia. Con una voz pausada, les explicó el proceso. «El agua es sagrada, es medicina», les dijo. «Al principio puede que sientan un poco de ardor, que la piel les pique. Es el agua limpiando, sacando la enfermedad. No tengan miedo. Estamos aquí con ustedes. Confíen». Sus palabras amables y su sonrisa serena disiparon gran parte del nerviosismo de la familia. El balneario no era una piscina de lujo. Era un conjunto de pozas de piedra rústicas, alimentadas directamente por el manantial. El agua, de un color lechoso y verdoso, desprendía un fuerte olor a azufre. Lo que más impresionó a Philippe fue que el personal y los otros huéspedes no los trataban como si fueran bichos raros. Interactuaban con ellos de forma natural, sin miradas morbosas. Con el corazón latiéndole con fuerza, Philippe se sumergió en el agua caliente. Inmediatamente, una sensación de picor intenso recorrió su piel. Estuvo a punto de salir, pero recordó las palabras de Don José. Aguantó. Y entonces, después de un par de minutos, el ardor se transformó en una sensación de alivio, en un calor reconfortante que parecía penetrar hasta sus huesos. Era una sensación que nunca había experimentado en 3 décadas de tratamientos. Era la sensación de ser abrazado por la tierra. Después de 10 minutos, salió de la poza. Su rostro había cambiado. La máscara de agotamiento y desesperación que había llevado durante años se había resquebrajado, y en su lugar, había un atisbo de asombro. Siento algo diferente», le dijo a Don José, con la voz cargada de emoción. «Siento como si algo estuviera empezando a cambiar». Don José le puso una mano en el hombro y le sonrió. «Guarde bien esa sensación, amigo. Ese es el primer paso. El cuerpo está recordando cómo sanar». Marie experimentó lo mismo. Salió del agua llorando. Por primera vez en 30 años, Philippe, «Siento esperanza», dijo entre sollozos. Los niños, que también habían sentido el alivio tras el picor inicial, chapoteaban con una alegría que no se les había visto en años. Esa primera noche, la familia cenó en el comedor de la hacienda. Doña Carmelita le sirvió un caldo de pollo reconfortante, hecho con verduras de su propio huerto.
Por primera vez en una eternidad, la conversación en la mesa no giró en torno a su enfermedad. Hablaron del paisaje, de la amabilidad de la gente, del sabor de la comida. Gracias al efecto del agua, el picor disminuyó considerablemente y los niños durmieron profundamente por primera vez en semanas. Emma, antes de dormirse, le preguntó a su padre: «Papi, ¿de verdad crees que nos vamos a curar?». Julian, desde su cama, añadió con una sonrisa: «Qué bueno que vinimos a México, papá». Esa noche, Philip se quedó de pie junto a la ventana, observando el vapor que se elevaba de la laguna bajo la luz de la luna. Sintió como la desesperación que lo había acompañado durante 30 años comenzaba, muy lentamente, a transformarse en esperanza. A la mañana siguiente, un pequeño pero significativo cambio ocurrió. Normalmente, Philip se despertaba con un ataque de picor violento que lo obligaba a rascarse hasta sangrar. Pero esa mañana, el picor era mucho más leve. Un milagro, pensó, sin atreverse a creerlo del todo. Después del desayuno, que consistió en fruta fresca, huevos de rancho y tortillas hechas a mano, llegó la hora de su segundo baño. Esta vez, aguantaron 15 minutos. El cuerpo se estaba acostumbrando al agua, y el efecto curativo parecía profundizarse. Mientras estaba sumergido, Philip repasó los 30 años de dolor. Los días de desesperanza, la culpa hacia su familia, el aislamiento. Todo vino a su mente, pero esta vez, no lo ahogó. Un pequeño rayo de esperanza lo mantenía a flote. Después del baño, la familia dio un paseo por los alrededores de la hacienda. Caminaron por senderos rodeados de naturaleza exuberante, respirando el aire puro de la montaña. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me sentí tan en paz?», susurró Marie, tomando la mano de su esposo. Los niños corrían delante, riendo, sus voces resonando en el bosque. Al tercer día, los cambios se hicieron evidentes. Al despertar, la piel de todos había mejorado visiblemente. El enrojecimiento y la inflamación habían disminuido. Pero la transformación más grande estaba en sus rostros. La desesperación había sido reemplazada por la luz de la esperanza. Ese día, pudieron permanecer en el agua durante 20 minutos. Philip sintió un calor que nacía desde lo más profundo de su ser. Por la tarde, don José los llevó a conocer el corazón del manantial, un lugar sagrado para los antiguos purépechas. Frente a una hermosa laguna humeante, rodeada de una vegetación casi selvática, tomaron una foto familiar. En la imagen, capturada por uno de los amables empleados de la hacienda, se veía algo que no existía en ninguna otra foto de la familia: las sonrisas naturales y espontáneas de los cuatro. «No quiero olvidar nunca esta sonrisa», dijo Philip, con la voz quebrada por la emoción. Los días cuarto y quinto, la mejoría se aceleró. La piel de todos sanaba a un ritmo asombroso, pero lo más importante era la curación del alma. Los niños reían a carcajadas. Julian empezó a decir que quería aprender español para volver a México. Emma soñaba con hacer amigos en el pueblo cercano. El miedo de María a ser vista en público se desvaneció. Charlaba animadamente con otros huéspedes de la hacienda, disfrutando de la cálida conversación. El sexto día fue un hito monumental para la familia. Ese día, por primera vez en 30 años, Philip se metió en las aguas termales sin una sola venda en su cuerpo. Mostrar su piel desnuda, roja y marcada ante el mundo había sido su mayor terror. Pero allí, en ese santuario de sanación, se sintió seguro. La sensación del agua directamente sobre su piel fue una revelación. El personal de la hacienda, que lo observaba desde lejos, aplaudió conmovido. «¡Qué bueno, señor!». «¡Qué bueno!», le gritaban. Doña Carmelita se acercó a él, con lágrimas en los ojos. «Lo sabía, mijo. Sabía que esta tierra te iba a curar». Los días séptimo y octavo, la mejora continuó. La piel de toda la familia se veía cada vez más sana. Pero sobre todo, sus espíritus se sentían ligeros. Ya se habían integrado completamente en la vida de la hacienda. Se sentían parte de una gran familia, de una comunidad. México se había convertido en su segundo hogar. Al noveno día, Philip vivió, por primera vez en su vida adulta, un día entero sin pensar en la dermatitis.
olvidó por completo la enfermedad. Pasó el día jugando con sus hijos, explorando el bosque con Marie, riendo con don José. Siento que por primera vez en 30 años, he sido un padre normal, le confesó a su esposa esa noche, con lágrimas de pura felicidad rodando por sus mejillas. Los días 10º y 11º, la recuperación milagrosa continuó. La piel de todos estaba casi completamente sana, tan suave y clara que parecían otras personas. Pero el cambio más importante era intangible, la esperanza que habían recuperado, la confianza en la vida. En el 12º día, durante la cena, Philip le hizo una propuesta a doña Carmelita y a don José. ¿Qué les parecería si creamos un programa de intercambio entre mi asociación en Francia y la Hacienda El Milagro? El hombre que había llegado roto y desesperado, ahora estaba lleno de un propósito renovado, esparcir la esperanza que había encontrado. Esa era la prueba definitiva de su verdadera curación. En el 13º día, la familia reflexionó sobre la profundidad de su experiencia. La mejoría de la piel era asombrosa, sí, pero la verdadera sanación había ocurrido en el alma. La calidez de la gente mexicana, la belleza salvaje de la naturaleza, el apapacho de doña Carmelita. Todo los había curado desde adentro hacia afuera. Y así, llegó el día 14, el día de la partida. La despedida fue increíblemente emotiva. Todo el personal de la hacienda salió a decirles adiós. Doña Carmelita los abrazó a cada uno. No me digan adiós, díganme hasta pronto, les dijo con lágrimas en los ojos. Esta siempre será su casa. Philip, incapaz de hablar, abrazó a cada uno de los empleados, susurrando gracias una y otra vez. Ustedes me salvaron la vida. Jamás olvidaré esta deuda de gratitud. Emma se aferró a doña Carmelita, llorando. Voy a volver, abuelita. Te lo prometo. Julian también hizo una promesa. Aprenderé bien el español y regresaré. En el aeropuerto de la Ciudad de México, la familia era irreconocible. No había vendas. Caminaban con la cabeza en alto, con una confianza que nunca habían poseído. Y lo más impactante de todo, sus rostros estaban iluminados por sonrisas radiantes. En el vuelo de regreso a París, Philip contempló las 2 semanas que habían transformado su existencia. El poder curativo de los azufres, la ternura de los mexicanos, el calor de la hacienda. Todo los había rescatado. Habían viajado de la desesperación a la esperanza, del infierno al paraíso. Nunca imaginó que la vida pudiera cambiar de una forma tan radical. En el aeropuerto Charles de Gaulle, sus amigos de la asociación los esperaban ansiosos. Cuando los vieron aparecer, un silencio de asombro se apoderó del grupo. Nadie podía creer lo que veía. ¿De verdad eres tú, Philip?, preguntó uno de ellos, boquiabierto. Es increíble. Parece un sueño. Al escuchar las voces atónitas de sus amigos, Philip comprendió la verdadera magnitud del milagro que habían vivido. A su regreso, la historia de Philip se convirtió en una sensación en toda Francia. La televisión, los periódicos, las revistas. Todos los medios querían contar la historia de su recuperación milagrosa. El reportaje más impactante fue un programa especial de 3 horas en la Radio Nacional Francesa. Compararon fotos y videos de la familia antes y después del viaje. La audiencia estaba conmocionada por el cambio dramático. Invitaron a un eminente profesor de dermatología de la Universidad de París, quien, perplejo, comentó al aire, un grado de recuperación como este es, francamente, muy difícil de explicar desde la perspectiva de la medicina occidental. Debemos estudiar lo que está sucediendo en ese lugar de México. 3 semanas después, las solicitudes de entrevistas llegaban de toda Europa. Italia, Alemania, España, Reino Unido. Periodistas de todo el continente querían conocer su historia. Pero Philip, en cada entrevista, insistía en lo mismo, no era solo el efecto médico de las aguas. Fue la calidez humana, el cariño del pueblo mexicano, lo que realmente los había sanado. Un mes más tarde, Philip fundó la Asociación de Amistad con los Azufres, México en París. Su misión, ser un puente entre los pacientes europeos y el milagro que él había encontrado.
la asociación se llenó de familias desesperadas por la dermatitis. Las reuniones informativas que organizaba atraían a más de 200 personas cada vez. 3 meses después, Philippe regresó a la Hacienda El Milagro. Esta vez, no estaba solo. Lo acompañaban 20 familias francesas que también sufrían la enfermedad. Después de 2 semanas de tratamiento, las 20 familias experimentaron una mejoría significativa. Pero lo más importante fue que esas personas, que habían vivido en la desesperanza, recuperaron la fe. 6 meses más tarde, la iniciativa de Philippe se había expandido por toda Europa. Asociaciones de pacientes de diferentes países comenzaron a colaborar con los azufres. Decenas de familias viajaron a México, buscando su propia sanación. 1 año después, ocurrió lo impensable. La Sociedad Europea de Dermatología, tras enviar a sus propios investigadores y constatar los resultados, decidió incorporar oficialmente el plan de tratamiento de los azufres en su programa médico. Fue un cambio monumental, una revolución que comenzó con el viaje desesperado de una sola familia. Hoy, la familia de Philippe vive una vida feliz y plena. Su piel está completamente sana. Pero lo más valioso es que el vínculo familiar, que estuvo a punto de romperse, ahora es más fuerte que nunca. Sus hijos han vuelto a soñar. Julian estudia para convertirse en diplomático y ser un puente entre México y Francia. Emma quiere ser doctora y trabajar en la Hacienda El Milagro. Philippe, cada vez que tiene la oportunidad, sigue contando al mundo la maravilla de México. Los azufres nos devolvió la vida, dice con la voz llena de gratitud. No solo curó nuestra piel. Nos devolvió la paz del alma y la unión familiar. Es un agradecimiento que llevaré en mi corazón por siempre. El milagro de 2 semanas que vivió la familia de Philippe trasciende la simple recuperación médica. Demuestra el verdadero poder curativo que surge de la conexión humana, del cariño y la empatía. Su historia es un viaje de la desesperación a la esperanza, de la enfermedad a la salud, y lo más importante, de la soledad a una vida llena de amor. Y en el corazón de Michoacán, la Hacienda El Milagro sigue recibiendo a visitantes de todo el mundo, ofreciendo sanación para el cuerpo y para el alma. El valiente desafío de una familia francesa y el corazón cálido de la gente de un pequeño rincón de México se convirtieron en el motor que cambió la vida de miles de personas. Nuestro México, amigos, está lleno de tesoros culturales y poderes curativos que el mundo apenas conoce. La historia de Philippe y su familia es solo un ejemplo. Queremos que más gente conozca estas historias que enaltecen el espíritu. Si esta historia te ha conmovido, ayúdanos a compartirla. Sigamos mostrando al mundo el corazón cálido y el alma milagrosa de México.